Bueno, ahora es el turno de nuestra colega Catherine Mendoza del medio Cusco Post de Cusco. Adelante, Catherine. Muy buenas noches, Mabel. Buenas noches, señor Chávez, perdón. Buenas noches. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? Cusco se caracteriza por tener bastantes conflictos sociales en cuanto a la actividad minera. Casualmente, hace pocos días, hace un par de semanas, una comunidad, a los 2 días de haber sostenido una conversación con los representantes de Hadbay, inició una protesta y bloqueó el corredor minero sur. ¿A qué se deben este tipo de conflictos, no? Usted que es especialista en este tema, ¿nos podría decir qué es lo que buscan las comunidades que, a pesar de tener diálogos, no encuentran con las mineras? Sí, no, gracias por la pregunta, porque además Cusco es una región que la conozco muy bien, he trabajado sobre todo en provincias altas, trabajo en provincias altas. Yo creo que cuando uno mira el sur del Perú, todo el sur, hay que diferenciar el sur por sectores, ¿no? Y yo creo que hay un grupo de territorios, sobre todo provincias altas, la provincia de Cotabambas, Grau en Apurímac, la provincia de Chumbivilcas, también Quispicanchis, Espinar en Cusco, donde lo que tenemos es una larga lista de temas pendientes, una larga lista de expectativas no cubiertas, una larga lista de mesas de diálogo y acuerdos firmados que no han sido implementados, que no se han cumplido, mucha expectativa de la población que, repito, ahí en esa zona, y creo que Chumbivilcas es un buen ejemplo de esto, la zona de influencia de este proyecto minero Constancia, pero lo mismo Espinar, o lo mismo en el caso de Cotabambas, en Apurímac, son conflictos de convivencia, son conflictos de coexistencia. Ahí la gente no está diciéndole a la minería, te vas, no te quiero. Ahí lo que le está diciendo a la minería es, bueno, si tú te vas a quedar 20 o 30 años, bueno, en primer lugar, respétame. En segundo lugar, quiero saber que mis derechos van a ser protegidos, ¿no? Mis derechos económicos, mis derechos sociales, mis derechos ambientales, mis derechos culturales, y que los impactos de tu operación no me van a afectar, ¿no? Y van a ser controlados, ¿no? Y yo creo que los conflictos se explican por eso, ¿no? Y a lo largo de todo el famoso denominado corredor minero del sur andino, los conflictos tienen esas características, una larga lista de temas pendientes que no han sido resueltos, ¿no? Pero al mismo tiempo proyectos que pretenden tener ampliaciones, ¿no? La mina Constancia quiere desarrollar una ampliación, así como Corocohuayco y así como Las Bambas. Entonces la gente dice, bueno, tú quieres pasar a una segunda fase operativa, quieres desarrollar nuevos proyectos y no tienes la capacidad de resolver los temas pendientes, no quieres ni siquiera firmar un convenio marco, que es uno de los demandas y uno de los pedidos de la zona de influencia de Constancia, ¿no? Claro. Yo le preguntaba también porque cuando entrevistamos al candidato Ollanta Humala, él refirió que Verónica Mendoza había sido la que desencadenó todo el problema que hubo en Espinar hace años y que el conflicto social terminó con 2 muertes acá en la región. Y bueno, también se criticó bastante cuando usted fue viceministro del Ambiente su participación en el conflicto minero de Conga, en el que también a usted le dijeron que usted había desatado, ¿no?, toda la crisis de Conga y que, bueno, pues un poco que se culpa a veces a estos informes medioambientales de desatar estos conflictos. Entonces, ¿por qué si la comunidad ya llegó a un acuerdo con la mina, a los 2 días de pronto ese acuerdo se desconoce y vuelven a bloquear las vías? Entonces, ¿qué rol juegan acá los defensores del medio ambiente, las ONGs, el ministerio? ¿Qué plantearía usted para solucionar este tema, ¿no? ¿Cuál sería usted el enfoque desde el gobierno que le daría para intentar solucionar estos constantes? A ver, lo primero, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y se pueden lanzar acusaciones a diestra y siniestra, pero si no se fundamenta, si no se plantean hechos concretos, evidencias concretas, bueno, simplemente son dichos, ¿no?
¿Alguien puede negar a estas alturas que en Espinar no había un gravísimo problema de salud pública, de impacto como consecuencia de presencia de metales pesados? ¿Alguien puede negar a estas alturas que el Ministerio de Salud en ese momento no quería entregar el famoso estudio que había hecho Sensopas a la población de Espinar? El alcalde de Espinar lo había pedido ya no sé cuántas veces y no se lo entregaban. Lo único que hizo la señora Verónica Mendoza, que en ese momento era congresista, fue entregarles el estudio que este ministerio no le entregaba a la población. Ahora, la población y sus autoridades, las autoridades de Espinar tienen capacidad de leer, revisar y entender lo que dice ese estudio. Y en ese estudio lo que decía es que había una gravísima exposición sobre metales pesados a la población. Y tan es así que el Poder Judicial, después de varios años, le ha dado la razón a la población, ¿no? Entonces, se pueden decir muchas cosas, y el caso de Conga, bueno, igual, el proyecto, el estudio de impacto ambiental había sido aprobado, era un conflicto que venía desde antes, y lo que hicimos desde el Ministerio del Ambiente es revisar ese estudio de impacto ambiental y dar una opinión para intentar solucionar el conflicto. Bueno, pues por hacer eso, si nos van a decir que somos los responsables, bueno, pues, pero quien quiera discutir eso en serio y a fondo, no tengo ningún problema de discutirlo. Y en tercer lugar, y intentando responder a la pregunta, no sé exactamente cuál es el motivo del último estallido social, pero lo que yo sí percibo en territorios como Chumbivilcas, territorios como Espinar, territorios como Cotabambas, donde, repito, ahí la población no le está diciendo a la minería que se vaya, sino lo que está diciendo es a ver cómo nos sentamos en serio para construir puntos de equilibrio, acuerdos, para que esa relación sea más armoniosa. Y eso de por sí ya es una oportunidad extraordinaria que hay que saberla aprovechar. Pero los conflictos son complicados, son complejos. Hay veces se logra un acuerdo con una población y de repente no se logra con la población vecina. Las poblaciones muchas veces están fragmentadas y divididas como consecuencia también muchas veces de las propias empresas mineras. Entonces, ahí donde hay un conflicto hay que buscar lo más rápido posible que ese conflicto se canalice por vías institucionales, por vías pacíficas, por vías de diálogo. Entonces se necesita mucha capacidad y mucha voluntad y mucho compromiso para lograr acuerdos, y una vez que esos acuerdos se logran, se implementen, ¿no? Yo soy de esa idea. ¿Usted cree que el candidato Pedro Castillo esté en la capacidad de lograr estos acuerdos, de poder conducir a la solución de estos conflictos sociales? Yo creo que sí, yo espero que sí. Yo creo que quien gobierne este país, uno de los temas que va a estar presente en la agenda es el tema de la minería, ¿no? Más aún por los temas que hemos conversado al inicio, ¿no? Hemos entrado a un momento donde los precios internacionales, los minerales, están altísimos, las empresas están teniendo sobreutilidades, sobreganancias, están ganando lo que nunca habían esperado ganar después del superciclo de precios que fue entre el 2003 y el 2012. Entonces vamos a necesitar mucha capacidad y mucho compromiso. No se trata de un candidato, se trata de que quien gobierne el país tenga la capacidad de estructurar un equipo para atender la conflictividad social vinculada a la minería de una manera seria, responsable, preventiva, no reactiva, como ha ocurrido, digamos, estos últimos años en el país, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un buen signo que, por ejemplo, el señor Castillo diga, mi gobierno, proyectos que no tienen viabilidad social, como ha dicho, Conga, Tía María, no se van a poder desarrollar. Pero el Perú tiene una cartera de proyectos de inversión por 50.000 millones de dólares. Entonces hay otros proyectos que sí tienen viabilidad, que sí tienen licencia social, que sí tienen posibilidad de ser construidos. Entonces esos tendrían que ser una prioridad y hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera, pero además tenemos que pensar en las políticas públicas que hoy en día no tenemos y que deberíamos tener, y que todo país que tiene recursos naturales importantes, como es el caso del Perú, recursos minerales importantes, tiene que tener para recuperar esa confianza y esa credibilidad que hoy en día no tenemos.
Sin embargo, ayer también en el debate presidencial, una ciudadana justamente de Cusco les preguntó a ambos candidatos sobre las mafias que estaban azotando a los defensores ambientales. ¿Qué nos podría usted ilustrar sobre este tema? A ver, lo primero que tendría que decir sobre los asesinatos que están habiendo a defensores ambientales. El año pasado, en media pandemia, hemos tenido casi 8 defensores ambientales, sobre todo miembros de pueblos indígenas, de comunidades campesinas que han sido asesinados, ¿no? El Perú es uno de los países que está en la lista de los principales países en el mundo donde hay asesinatos de defensores ambientales. Y por eso, entre otras cosas, era importante que el Perú firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú tiene una relación directa con el tema de la protección de los defensores ambientales. Y por eso me preocupa, porque entre las bancadas que se opusieron a la ratificación del Acuerdo de Escazú está la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Que se opuso drásticamente a la firma del Acuerdo de Escazú. Pero ninguno de los candidatos respondió tampoco con firmeza para ese tema. Pero bueno, yo estoy tratando de responderle. Y lo otro que quiero decirle es que no podemos dejar de mirar lo que está pasando en el país con las actividades ilegales. Y cuando hablo de actividades ilegales extractivas, estoy hablando, por supuesto, de la tala ilegal y, por supuesto, estoy hablando de la minería ilegal, que golpea territorios muy importantes del país, que golpea territorios muy importantes del sur del país. Y cuando digo sur del país, no solamente hablo de Madre de Dios, hablo también de las provincias vecinas de Puno y Cusco, a Madre de Dios, hablo de Quispicanchis, pero también hablo de toda la minería informal y abiertamente ilegal que se desarrolla también en algunas zonas altoandinas, que se desarrolla además con mucha violencia, ¿no? Y que está controlada por mafias, y que implantan sus actividades, repito, con mucha violencia, donde hay explotación de trabajo infantil, donde hay trata de personas, ¿no? Y donde se desarrollan actividades en condiciones laborales, ya no digo del siglo XX, sino del siglo XIX, ¿no? Entonces, sin duda, ese es un tema muy importante en la agenda vinculada a los sectores extractivos. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Muy bien, gracias, Catherine, por tu participación.